en propaganda y lo que tenemos las ventas. Entonces, como dije, regresar, puedo regresar o acudir a ese estado de gastos, de ingresos y gastos y extractar información de los años pasados. ¿Sí? Listo. Entonces, esta información de los años pasados puedo representarlo gráficamente acá en mi eje cartesiano. Pero, como hace rato les había dicho que para hacer el análisis de regresión debemos identificar con mucha precisión cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. En este caso, si yo pusiera o tuviera esta información, pongo gastos en propaganda y las ventas. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estas dos variables es la variable independiente? ¿Qué me dicen? Los gastos. ¿Cómo? A ver, señorita, hable. No lo estoy viendo además, así que sin temor, hable. Hola. Sí. Lice, ¿me escucha? Sí. La primera columna sería, licenciado. La primera columna sería la variable X o Y. Independiente. Ya, o sea, esta sería X. Y por tanto, esta sería Y. Bien. En este caso, por ejemplo, efectivamente, las empresas asignan gastos a propagandas con la idea de mejorar las ventas. O sea que las ventas dependen de los gastos en propaganda. Y eso es lógico, ¿verdad? Cuanto más propaganda se haga, supuestamente vamos a tener mayores ventas. En ese entendido, como les acabo de mencionar, es necesario identificar con precisión cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Tomando en cuenta estas dos variables, sería un absurdo decir que los gastos de propaganda dependen de las ventas. Eso es incoherente, ¿verdad? Ahora, en otra situación, por ejemplo, que tenga un par de datos, no un par de datos, sino una información histórica, digamos, ahora voy a considerar que acá sea el consumo y aquí el ingreso. Entonces, bajo esta situación, yo pregunto ahora, ¿cuál es la variable independiente? El ingreso, licenciado. El ingreso sería la variable X y esta sería la variable Y. ¿Sí? Porque para consumir primero tengo que tener ingreso, ¿verdad? Entonces, esta situación no puede estar dado al revés. Bien.
Decía hace rato que tenemos el tema de análisis de regresión simple. Ahora, en otra situación se habla de lo que es el análisis de regresión múltiple, pero esa situación del análisis de regresión múltiple no vamos a llevar, no vamos a avanzar, eso lo harán ustedes quizás en su otra materia del siguiente semestre. Por ejemplo, para decir o para referirnos a un análisis de regresión simple, hagamos de cuenta que Y sea el precio que ustedes pagan en los micros. Ahora, la pregunta es, ¿el precio depende de qué? El precio está en función de qué variables. A ver, ¿quién tiene una idea? Cristian. ¿De la edad, licenciado? ¿De la edad me has dicho? Sí. Señorita. ¿Sí? A ver, vamos a poner edad. Ya, ¿qué más? Piensen un poco, por favor, no se hagan tanto. Costo. ¿Cómo? ¿Costo has dicho? Costo. Los costos brutos y los... ¿Cómo se dice? ¿Qué cosa? Creo que no han dormido bien ustedes. ¿Qué más? Bueno, creo que estamos volando. ¿El precio no está en función de la demanda, Lice? A ver, voy a poner aquí demanda. ¿Qué más? La materia prima, ¿eh? Y la obra de mano. Bueno, a ver. En primer lugar, creo que estamos desenchufados. En el entendido de que yo estoy hablando del precio del transporte. ¿Verdad? Por eso les he dicho, todos ustedes han pagado un precio para cuando suben a un micro, etc. Pero ahora el precio les digo de qué depende. Alguien me ha dicho de la edad. ¿Qué tiene que ver la edad en el precio? Ahora esto del costo todavía, algo. Ahora dice demanda. ¿Cuál demanda? ¿Acaso cuando uno sube al trufi hay un precio diferenciado? Porque se supone a mayor cantidad de gente que haya subido al bus, el precio tendría que bajar, ¿no ve? Y si ha subido una sola personita nomás, por decir, desde Guaira hacia el otro lado, hacia la zona norte, tendría que pagar 20 pesos. Esto no va. Ahora, materia prima, no sé qué querrá decir la señorita como materia prima. Mano de obra, no sé. Bueno, en este caso, el precio, puedo decir que está en función
de la gasolina o del gas, del salario del chofer, del cambio de llantas, del mantenimiento del micro, del cambio de batería, porque se agota, del cambio de aceite, etc. Entonces, en este caso, nos estaríamos refiriendo a lo que es una regresión múltiple, porque el precio depende de todas estas otras variables. De igual manera, hace rato, cuando les he puesto el ejemplo de los gastos en propaganda y lo que es las ventas, si ya son las ventas, y acá tengo los gastos en propaganda, como quiera que estamos haciendo un análisis de regresión simple, en este caso, reitero, las ventas están en función de los gastos en propaganda. Y este es un análisis de regresión simple. Pero yéndonos a un análisis más puro, si vale el término, ¿será que las ventas dependen solamente de los gastos en propaganda? ¿O hay otras variables más que hacen a que mejore las ventas? Hay otras variables, Matías. ¿Cómo? Hola. Que sí hay otras variables también, porque en las ventas no solo ser por las propagandas. Claro, perfecto. Porque para que hayan mayores ventas tendríamos que analizar también el precio de lo que estamos vendiendo. Tendríamos que analizar la calidad de lo que estamos vendiendo, etcétera. Entonces, hay otras variables más en las que las ventas dependen de otras variables más, ¿verdad? Pero nosotros solamente estamos considerando para nuestro análisis las ventas en función de los gastos en propaganda. Por eso se llama análisis de regresión simple, porque estamos tomando dos variables. Bien, con esta pequeña introducción y además indicar que uno de los objetivos del análisis de regresión es estimar la variable dependiente. Hace rato había escrito acá una información, como les dije, extraída del pasado, y había puesto acá unas rayitas para decir datos históricos, ¿verdad? Entonces, estos datos históricos los puedo mapear acá en mi eje cartesiano. Al mapear o al dibujar, quizás puedo tener una situación como esta. Pero una persona, puede ser el gerente, puede ser el encargado de ventas, lo que sea, no toda su vida esta información va a ir mapeando en el eje cartesiano. Si bien de inicio se va a mapear
o dibujar la nube de puntos o nube de dispersión que se denomina. Esta nube de dispersión, en suma, a través del método de mínimos cuadrados, tenemos que convertirla en una función matemática. Entonces, teniendo una función matemática, con esa función matemática nosotros podemos hacer estimaciones para la variable dependiente. Reitero entonces, uno de los objetivos principales del análisis de regresión es hacer estimaciones para la variable dependiente. Bien. Ahora vamos a ir viendo lo que tenemos acá. Bueno, primeramente, para ir yendo al fondo del tema, es necesario que tengamos conocimiento qué entendemos por covarianza funcional y qué entendemos por covarianza estadística. En ese sentido, si vamos a hablar de lo que es la covarianza estadística, perdón, la covarianza funcional, vamos a decir teóricamente o conceptualmente de que cuando se tiene una covarianza funcional o exacta, decimos que para cada valor de X corresponde un único valor para Y. Y quizás algo más explicar antes de entrar en el mismo concepto, en este sentido. Ustedes han dado examen, la que hemos calificado, sobre lo que les había dicho que se denominaba estadística unidimensional, o sea, era el análisis de una sola variable. En alguna parte del tema hemos hablado de lo que era la varianza. ¿Sí? La varianza. Y hemos indicado de que la varianza mostraba la variabilidad de los datos. O les decía que varianza era sinónimo de variabilidad. ¿Sí? Y ahora estamos hablando de lo que es la covarianza. ¿Sí? En el tema que estamos analizando, estamos viendo la variable Y y la variable X. Entonces, acá en la estadística unidimensional, lo que queríamos analizar era la variabilidad de un solo dato. Ahora, en este tema que es en el análisis de regresión, lo que queremos ver es cómo de manera conjunta varían la variable X y la variable Y. A eso estamos llamando covarianza. O sea, la covarianza nos va a mostrar la variabilidad conjunta de X e Y. Punto. Bueno, les decía que la covarianza funcional nos muestra que cuando le asignamos un valor a X, se tiene un único valor para Y. ¿Cómo es esto? A ver, si yo tuviera que Y es igual a 0,5 más 1,5 de X,
obvio que esto es una función matemática, que prácticamente es una función lineal. Ahora, a esta función, si ahí tengo mi t, donde puedo poner acá x, y. Aquí puedo decir, si x toma el valor 0, entonces y toma el valor 0.5. Si x vale 1, y vale 2. Si x vale, digamos, 1.5, y vale 2.75. Sí. 2.75. Incluso si diría, si y vale 1.6, entonces 1.6 por 1.5 más 0.5, y vale 2.9. ¿Qué estoy queriendo indicar con esto? Aquí puedo seguir yo dando valores a x como me venga en gana, y voy a tener siempre un valor para y, porque de acuerdo a ese concepto de lo que es la covarianza funcional, digo, para cada valor de x corresponde un único valor para y. Dicho de otra manera, cuando x vale 0, y vale 0.5. Y nada más, o toma otro valor. No. Si x vale 1, y vale 2. Y punto. No hay más. Entonces, ese es el concepto del análisis de covarianza. Funcional, obviamente. Dicho de otra manera, a ver, con otro ejemplo voy a referirme. Aquí tengo un eje cartesiano, la variable x y la variable y, por lógica, x y y. Bien, imagínense ustedes que tenga 3 fierros de la misma longitud y del mismo diámetro. Que la variable x sea la temperatura y la variable y que sea la dilatación. Lógico, sabemos muy bien que cuando a un fierro se le calienta, uno que absorbe calor, otro que se va a dilatar. El diámetro del fierro va a aumentar. Entonces, si estos 3 fierros los sometemos, digamos, a una temperatura de 40 grados, los 3 fierros presentarán la misma dilatación o presentarán diferentes dilataciones. ¿Qué opinan ustedes? Hola. ¿Podrías repetir la pregunta, Lisa? ¿Puedes repetir, licenciado, por favor? Mira, tengo 3 fierros del mismo tamaño. Puede ser de 1 metro si quieren, o puede ser de 50 centímetros el largo. Y cada fierro tiene el mismo diámetro. Ahora, estos 3 fierros los someto a 40 grados de temperatura.
mi pregunta es, ¿los tres fierros van a tener la misma dilatación o van a tener diferentes dilataciones? La misma, licenciado. La misma, Lisa. La misma, obviamente. ¿Sí? Lo mismo puedo decir, ¿qué es lo que va a pasar si estos tres fierros los someto a una temperatura de 120 grados? ¿Qué va a pasar con la dilatación? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar. Ya, pero no van a variar sus dilataciones. Todas van a tener la misma dilatación. Bien, entonces aquí tengo otro ejemplo en el que mi variable X para 40 grados la dilatación va a ser la misma. Para 120 grados la misma. Es como decir, para cada valor de X, un único valor para Y. Ahora, vamos a hablar de lo que es la covarianza estadística. En la covarianza estadística, vamos a decir de que ahora para cada valor de X, ahora corresponden dos o más valores para Y. Para que puedan comprenderme, sigo manejando mi eje cartesiano. Y estoy diciendo, para cada valor de X, ahora corresponden dos o más valores para Y. Un ejemplo. A ver, en el grupo, voy a pensar de que tengo un estudiante con 20 años. Mi variable X es edad. Voy a poner edad. Bien. Ahora, yo diría, a ver, ¿quién tiene 20 años en el grupo? Levante la mano. O dígame yo. Yo. Yo le hice. Ya, he escuchado dos voces. Aquí la variable Y, ahora, para mí va a ser la estatura. ¿Sí? La señorita tiene 20 años, ¿cuánto mide? 1,40, dice. 1,40. Entonces, esto obviamente tengo que manejar una escala, ¿verdad? Ahora, el compañero, ¿cuánto mide? 1,63 dice. Ya, hasta aquí puedo decir 1,60 y exito 1,63. Así te he escuchado. ¿Hay otra persona con 20 años? Yo, Lisa, ¿Cuánto mides ahora? 1,55. Ya, 1,55, que puedo ponerlo más o menos aquí. ¿Sí? Entonces, como verán, ahora, de acuerdo al concepto de covarianza estadística, hemos dicho, para cada valor de X, que en este caso X vale 20, ahora tengo dos o más valores para Y. Seguramente que puedo preguntar también, a ver, ¿quiénes tienen 21 años? Y obviamente voy a poder graficar la información así. Entonces, eso es la covarianza estadística. Y en el otro caso estamos hablando de la covarianza funcional o exacta. Bien, espero que esté comprendido lo que acabo de indicar conceptualmente
lo que es la covarianza funcional y lo que es la covarianza estadística. Bueno, aquí tengo ese ejemplo de lo que es la dilatación sobre los fierros. Y aquí estamos hablando ya de la covarianza estadística. Y aquí está el ejemplo de la edad, la estatura de los niños, etc. Bien. Ahora tenemos este título que dice Análisis gráfico de la covarianza estadística. Leamos un poco y luego voy a tratar de ampliar los conceptos. Dice, la representación gráfica de estadísticas de dos variables se denomina diagrama de dispersión o nube de puntos. Para su construcción, como es habitual en matemáticas, se toma la variable dependiente en el eje de las ordenadas y la independiente en el eje de las abscisas. Perfecto. Cada pareja de valores da lugar a un punto y es el resultado, y el resultado es un conjunto de puntos distribuidos en el plano cartesiano. Conviene, por otra parte, subrayar la importancia del método gráfico de análisis de covarianza, lo cual no solamente sirve para descubrir la posible relación entre las variables, sino que también para conocer sus características. Bien, bueno, a ver, voy a poner acá, digamos, 3 ejes cartesianos. Ya. Como habíamos indicado hace rato, hagamos de cuenta que he recabado información para X y para Y. Y tengo acá datos históricos. No vamos a decir a qué se refieren estos datos, pero ahora estos datos los puedo representar gráficamente en mi eje cartesiano, ¿sí? Este par de datos que me dé esta información. El otro par de datos que me dé esta información. El otro par de datos, digamos esto, y así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que decía aquí en la parte teórica, decía, aquí dice, cada pareja de valores da lugar a un punto y el resultado es un conjunto de puntos en el plano cartesiano. Entonces, aquí cada par de valores es un punto, lo que he puesto acá, y todo el conjunto dice que se denomina diagrama de dispersión o nube de dispersión. Ahora, por la forma como tengo esta nube de dispersión, puedo decir que hay una tendencia positiva. Esto puedo, perdón. Acá digo que tengo una tendencia positiva o directa. Eso que, si digo tendencia positiva o directa, estaría diciendo que en la medida que aumenta X, Y también aumenta. O si quieren, si X fuesen los gastos en propaganda y Y fueran las ventas, obviamente aquí tendría una conclusión positiva en el entendido de que
al aumentar los gastos en propaganda, observo de que aumentan mis ventas. Pero en otra situación, ese par de variables, si los represento ahora acá y llegara a obtener una nube de dispersión de esta forma, entonces acá digo que hay una función inversa. Vale decir, si esta es mi variable X, mi variable Y, veo que al aumentar la variable X, obtengo disminuciones en la variable Y. Por tanto, esta sería una función inversa. En este otro eje cartesiano, la información histórica, si fuese de esta manera, ahora, bajo esta situación, prácticamente podremos decir de que no habría ninguna relación entre la variable X y la variable Y. O dicho de otra manera, no tengo una función que podría representar a esta nube de puntos. En este primer caso, puedo decir, como es una tendencia positiva, puedo tener, digamos, una línea recta de esta forma, en esta otra, una línea recta, así, pero en esta, ¿será esta otra? ¿O será así? ¿Cómo va a ser? Entonces, en este tipo de dispersión o nube de puntos, no tengo una función matemática que la represente a esta nube de puntos. En otros términos, no hay una relación entre Y y X. Bien. Entonces, aquí está lo que acabo de explicar. Sin embargo, podríamos leer si gusta. Dice, los tres diagramas de dispersión nos permite explicar la relación entre las variables X, E, Y. En el caso A, que es este. En el caso A, dicha relación tiene una tendencia lineal. En segundo lugar, la relación es positiva o directa, es decir, al aumentar la variable X, la variable Y también aumentará. En el caso B, la nube de dispersión muestra una tendencia lineal inversa y negativa, es decir, cuando aumenta la variable X, disminuye la variable Y. En el caso C, no hay una relación matemática que pueda representar a dicha nube de puntos, es decir, las variaciones de una variable en cualquier sentido no se reflejan variaciones sistemáticas en la otra. Bien. Ahora, aquí tengo el título que dice análisis de regresión. Ya sabemos que análisis de regresión simple, obviamente, nuestro tema, en el entendido de que Y depende de X. Si bien estamos hablando de lo que es la variable independiente y la variable dependiente, sin embargo, también tiene otro nominativo, la variable dependiente, como también la variable independiente. A la variable dependiente también se le llama predictando y a la variable independiente se le llama predictor. Bueno, leamos un poco. Dice, el análisis de regresión consiste en obtener
una función matemática ideal, denominada línea de regresión, que es capaz de representar la tendencia del diagrama de dispersión. En este sentido, por ejemplo, todo par de datos que se va a tener de manera histórica para adoptar la función matemática, siempre debemos representar gráficamente los pares de datos históricos que se tienen. Ya hemos visto hace rato la gráfica A y la gráfica B. La misma dice que puede ser ajustada a una función matemática, en la cual sería una función directa y la otra una inversa. Pero si mi información, cuando lo estoy representando gráficamente, que fuera de esta forma, entonces sería loco, diría yo, si acá quisiera yo hacer que esta función sea representada por una línea recta. Veo que esto es más o menos como una J. Entonces, seguramente que la mejor representación matemática para esta nube de puntos va a ser una función exponencial. En otros términos, yo ya les estaría recomendando que recuerden ustedes cuáles son las representaciones gráficas de una función exponencial, de una función potencial, de una función parabólica, de una hipérbola, etc. Porque no solamente vamos a estudiar lo que es la línea recta. Entonces, porque de acuerdo a la nube de puntos, debemos saber elegir la función matemática que mejor la represente. Bien, entonces con ese advertido, sigamos acá, porque acá decía, perdón, el análisis de regresión consiste en obtener la función matemática ideal. ¿Ves? Entonces, cuando dice ideal, no siempre va a ser la línea recta. Para eso tenemos las otras funciones matemáticas. Ahora dice, conociendo tal función, es posible estimar el comportamiento de la variable objeto de estudio, denominada variable dependiente o predictando, de acuerdo a las variaciones de otras variables denominadas independientes o predictoras. De lo anterior, se deduce que la regresión debe aplicarse a variables que tengan una relación lógica, es decir, que exista razonablemente dependencia entre las variables. Desde el punto de vista teórico, a cualquier par de variables puede encontrársele una función matemática o ecuación de regresión que las relacione, pero solo será de utilidad cuando haya una relación de causalidad entre las variables. ¿Qué significa esto? Con mucha lógica, en nuestro ejemplo que estamos agarrando, si X son los gastos en propaganda, y acá tengo las ventas, aquí estamos hablando de una relación de causalidad. Y a nosotros nos interesa, dice,
hacer análisis de causalidad, que las dos variables estén en esa relación de causa-efecto. Ya hemos visto que las ventas están en función de los gastos en propaganda. Aquí hay la relación de causa-efecto, pero más después en la parte que hemos leído decía, no nos interesa considerar relaciones que no tengan este comportamiento. Prácticamente estaríamos hablando de una relación de casualidad. Este tipo de relaciones entre X e Y no nos interesa. Lo que nosotros debemos estudiar son las relaciones de causa-efecto, pero no relaciones de casualidad, porque acá decía, a cualquier par de variables se le puede encontrar una función matemática que las relacione, pero previamente debemos ver si la relación entre las dos variables son de causalidad. Esas variables que son de casualidad no debemos tomar en cuenta. ¿Qué es una relación, por ejemplo, de casualidad? Por ejemplo, yo puedo poner el siguiente ejemplo. Creo que mucha gente, quizás si hay gente que está repitiendo, me va a decir el mismo ejemplo, maneja, etc. Aquí voy a poner lo que son la llegada de las cigüeñas que estamos entrando al invierno, seguramente que van a llegar cigüeñas a lo que es la laguna Lalay. Y acá voy a poner número de nacimientos. Ahora, si de manera histórica, de acuerdo al guardabosque, qué sé yo, de la alcaldía, y tomando en cuenta los nacimientos, si podríamos representar la nube de puntos año por año, digamos, y tengo esta relación, entonces aquí yo veo ya que tengo una tendencia directa, una relación directa, lo cual quiere decir cuanto más cigüeñas llegan a la laguna Lalay, aumentan los nacimientos. Entonces acá los nacimientos están en función de la llegada de las cigüeñas. Así tendríamos que explicarnos. Pero esto es un absurdo. A esto llamo una relación de casualidad, no una relación de causalidad. Causalidad, causa-efecto. Esto es casual o aleatorio, si quieren. Esto no corre. Bien, espero que me hayan comprendido lo que acabo de explicar. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el método de mínimos cuadrados. En primer lugar, hago una pregunta. ¿Cuándo una función es un mínimo? Ustedes han llevado la materia de cálculo, así que saben cuándo es una función un mínimo. ¿Se acuerdan? La alcaldía de La Paz y la activista francesa Alexis Célestin convocaron a la población paseña a sumarse a la limpieza del río Choqueyacu, que se realizará el domingo desde las 8 de la mañana. La actividad comenzará en el puente Amor de Dios en la zona sur de la ciudad.
Vamos a avanzar hasta el Parque Bartolina Sisa y otras regiones y zonas más señalaron en la Alcaldía de La Paz. Hola. Empieza en el cementerio de Trenes en Piumi, en el lago Ururo en Oruro, en el río Rocha de Cochabamba. ¿Les cuesta decir que se han olvidado o qué pasa? No me acuerdo, dice. Se cortaron. Ya. Bueno, decimos que una función es un mínimo cuando su primera derivada es igual a 0. ¿Ya? La primera derivada igual a 0, entonces tenemos un mínimo. Ahora, este método de mínimos cuadrados, obvio que se va a basar en ese concepto de lo que una función es un mínimo cuando su primera derivada es igual a 0. Bueno, en este método de mínimos cuadrados dice, es necesario distinguir dos etapas en el proceso de ajuste por mínimos cuadrados. Por una parte está el problema de elegir la función matemática que relaciona en forma adecuada las variables. Por eso les decía hace rato que hay aquí, ya lo borré, la anterior, donde tenía como una especie de una J, lo que había encerrado, ahí no le puedo aplicar una línea recta, tendrá que ser otra función matemática. Por eso que les estoy recomendando, para definir la función matemática que se va a utilizar, previamente la información histórica debemos representarlo gráficamente. Y de acuerdo a esa representación gráfica adoptaremos la función matemática que mejor represente a esa nube de puntos. ¿Ya? Bien. Decía el problema de elegir la función matemática que relaciona. Por otra, dice la necesidad de disponer de un método que permita determinar los valores que asumen los parámetros de la ecuación de regresión. Entonces, acá, por ejemplo, si yo tengo y a más b x sub i, tanto a como b son los parámetros de la ecuación de regresión. Entonces, el método de mínimos cuadrados nos va a permitir conocer estos parámetros de ecuación. En este caso, lo que es la línea recta. En otro caso, puedo tener, digamos, a por b elevado a t. La variable t. Esta es una función exponencial, pero igual el método de mínimos cuadrados me va a permitir calcular cuánto va a valer A, cuánto va a valer B. Bien, ahora, ¿qué dice acá? Para solucionar el problema señalado en primer lugar, pueden ser de mucha utilidad las representaciones gráficas, como les había dicho previamente, representar gráficamente los pares de datos que se tienen. Y los análisis numéricos de las series de datos. Bueno, ya. Entonces, ya entendemos de que este método de mínimos cuadrados nos va a permitir calcular los parámetros de la ecuación de regresión, pero previamente identificando la función matemática que mejor represente a esa nube de puntos. Ya. A ver, leamos qué es lo que tenemos aquí. Una forma de determinar los valores de los parámetros de la ecuación de regresión está dada por el método de mínimos cuadrados.
y cuyo tratamiento se detalla para cada una de las funciones matemáticas más relevantes. Entonces, yo en realidad voy a ir determinando las ecuaciones normales, que va a ser un sistema de ecuaciones en términos de A y de B, y esas ecuaciones normales, al resolverlas, nos van a permitir calcular justamente los parámetros de la ecuación de regresión, que puede ser una línea recta, puede ser una exponencial, una potencial, una parábola, una hipérbola, etcétera, etcétera. Bien, denominándose así a la metodología que permita obtener ecuaciones donde solo intervienen dos variables, una dependiente o predictando y la otra independiente o predictor. Cuando por medio del análisis lógico se ha comprobado la existencia de la relación de causalidad directa o indirecta entre las variables. Y es necesario determinar cuál es la función matemática que representa adecuadamente la relación. Para ello es indispensable disponer de informaciones acerca de los valores que ha alcanzado cada una de las variables de distintos periodos, si se trata de un análisis histórico cronológico o de distintos lugares, si se trata de un corte transversal en el tiempo. Con las informaciones obtenidas, que deben ser suficientes en número para garantizar un buen ajuste, se construirá una gráfica y se podrá decidir si la función adecuada es una recta, una hipérbola, una parábola, una potencial, una exponencial, etc. Bien, entonces, como les voy a reiterar que para asumir la función matemática correcta, lo primero que vamos a hacer es representar gráficamente, por un lado, y por otro lado, que la relación entre las dos variables sean de tipo causa-efecto. Bueno, con todas esas premisas vamos a poder elegir la función matemática. Bien, vamos a empezar con lo que va a ser la línea recta. Bien, en este sentido, si tengo una nube de dispersión de esta manera, así, entonces acá ya estoy viendo de que hay una relación directa entre la variable y la variable x. Ahora, esta nube de puntos lo puedo ajustar a una función matemática, que en este caso, digamos, es la línea recta. Esta línea recta, de manera general, decimos que es y sub c igual a más b x sub i. Como acá esta ecuación es igual a más bx, en otros términos, cualquier punto que esté sobre la misma línea recta se denomina valor calculado. Entonces, y sub c quiere decir un valor calculado. Porque si a x le voy a dar un valor, lo voy a multiplicar por b y le voy a sumar a, pues tengo un valor calculado. Eso quiero decir. Por eso digo, cualquier punto que esté sobre la misma línea recta
se denomina un valor calculado. Por otra parte, cualquier punto fruto del dato histórico, o sea, este es un par de puntos, ¿verdad? Este, o cualquiera de estos puntos, voy a decir que esto es un Y sub I. Y sub I, en otros términos, viene a ser valor observado. Entonces, aquí tengo los valores observados y los valores calculados. Ahora, vemos que entre los valores observados y los valores calculados hay unas diferencias. O sea, si este es un valor observado menos un valor calculado, pues aquí yo tengo una diferencia. Aquí hay una diferencia, 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 diferencia. Ahí está. ¿Sí? Tengo varias diferencias. Ahí está. ¿Sí? Ahora, a estas diferencias los vamos a llamar errores. Error. Como son varias las observaciones, entonces tengo que sacar la sumatoria de esas diferencias. Vale decir, Y sub I menos Y sub C. A estas diferencias los elevo al cuadrado, porque estamos diciendo método de mínimos cuadrados. Mínimos cuadrados. Por otra parte, estas diferencias que hay entre los valores observados y los valores calculados, deseamos que sea mínimo, lo mínimo posible. Entonces, ahora, esta va a ser mi ecuación de partida para hablar del método de mínimos cuadrados. A estas diferencias puedo reemplazar el valor de Y sub C acá. Entonces, puedo decir que E es igual a la sumatoria de Y sub I Y sub I menos, como aquí dice menos Y sub C, voy a abrir paréntesis y voy a colocar el segundo miembro de lo que es Y sub C. A más B X sub I, y todo esto está elevado al cuadrado. Bien. A ver. Ya. Bien. Ahora, teniendo esta expresión, voy a multiplicar por signo menos lo que está dentro del paréntesis. O sea, mi error va a ser sumatoria, paréntesis, Y sub I menos A menos B X sub I al cuadrado. Ahora, voy a aplicar derivadas parciales con respecto a los coeficientes de la ecuación de regresión. Entonces, aquí tendremos la derivada parcial de E respecto a la derivada parcial de A, será igual. Este 2 pasa a multiplicar. Sumatoria de Y sub I
menos A menos B X sub I por la derivada de A, ¿verdad? Y la derivada de A viene a ser un 1. Esta expresión igual a 0. Ahora este 2 va a pasar a dividir y va a seguir siendo 0. Lo que me va a quedar es que si multiplico lo que está dentro del paréntesis por 1, voy a tener lo mismo. Entonces voy a afectar ahora por signo sumatoria lo que está dentro del paréntesis. Entonces acá tendría sumatoria de Y sub I menos. De acuerdo a las leyes de lo que son las sumatorias, cuando la sumatoria es afectada a una constante, esto se convierte en NA menos. B es una constante, saco del signo sumatoria y tendría B sumatoria de X sub I. Y esto es igual a 0. Despejamos acá la sumatoria de Y sub I igual. Entonces esto pasa al segundo miembro, se convierte en NA, lo propio este, más B sumatoria de X sub I. A esta la voy a denominar primera ecuación normal. Ahora voy a hacer la derivada con respecto al valor E o al coeficiente B. Entonces, derivada parcial de E respecto a la derivada parcial de B, esto es igual a 2 veces la sumatoria de Y sub I menos A menos B X sub I multiplicado por la derivada de B. La derivada de B es X sub I y esto igual a 0. Y ahora hago la multiplicación que corresponde acá, sería sumatoria de Y sub I por X sub I menos A X sub I menos B X sub I al cuadrado, igual a 0. Ahora afectamos por signo sumatoria, sería Y sub I por X sub I, menos A es una constante, saco del signo sumatoria, aquí tengo X sub I, menos B sumatoria de X sub I al cuadrado, igual a 0. Ahora despejo la sumatoria de Y sub I por X sub I, será A sumatoria de X sub I más B sumatoria de X sub I al cuadrado. Esta sería mi segunda ecuación normal. Ahora reúno las dos ecuaciones normales y son esta sumatoria de Y sub I igual NA más B sumatoria de X sub I. Por el otro lado tengo sumatoria de Y sub I, X sub I, A sumatoria de X sub I más B sumatoria de X sub I al cuadrado. Entonces, estas son mis dos ecuaciones normales que al resolver este sistema de ecuaciones vamos a conocer los parámetros de la ecuación de regresión o los coeficientes de la ecuación de regresión, en este caso A y B. Entonces,
Reitero, al resolver este sistema de ecuaciones, conoceremos los coeficientes de la ecuación de regresión y de esa manera tendremos una covarianza funcional o exacta. En ese caso ya vamos a poder dar un valor a X y conoceremos un valor calculado para Y. Bien, hoy día es miércoles. Nos vemos el día lunes. ¿De acuerdo? Martes, Vamos a quedar ahí. Martes es. Bueno, Hoy es jueves. Hoy es jueves, ya, martes entonces, van a disculpar.